Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. Bueno, el libro de Esther, me hacen la pregunta en el libro de Esther. Y en el capítulo número 1, hemos estado viendo en el verso 11, capítulo 1, verso 11, dice, y que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con su corona real. ¿Cómo se tiene que presentar la reina ante el rey? Con la corona real, para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Mire lo que Dios está haciendo con un grupo de humanos, de seres humanos. Yo espero que usted sea parte de ese grupo, ¿no? Que nos habla aquí que va a manifestar la belleza, la gloria de Dios en todo el universo. Mire el llamado que Dios está haciendo. Por eso tenemos que conocer realmente lo que somos. Cantábamos, somos un pueblo escogido, somos un pueblo especial. Que claro, el adversario va a poner delante de nosotros situaciones para apartarnos de alcanzar esa meta. Y dice la palabra que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que llegamos a la meta. ¿Cuántos son de los que llegan a la meta, verdad? No dejan las cosas a medias, no se desilusionan, no se frustran, ¿verdad? Y si caen, se levantan, ¿verdad? Y si se desaniman, pues dice la Biblia, hagamos oración, sometámonos a Dios, ¿verdad? Porque de Él viene nuestra fuerza. Y vemos entonces que la reina, verso 12, dice, rehusó venir al mandato del rey transmitido por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él. Qué reina tan perversa, ¿verdad? Qué reina tan malvada. Pero a veces nosotros somos iguales, ¿sí o no? ¿A cuántos del Señor a veces nos llama a orar, nos llama a ayunar, nos llama a leer su palabra, nos llama a someternos a Él? ¿Y qué hacemos nosotros? Lo ignoramos. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo mis responsabilidades, tengo mis compromisos. Si no tuviera que trabajar, dice, ¿será que si no trabajara de todos modos? No. Son pretextos, son excusas. Ahora, fíjese que todo esto no es una historia, es un mensaje que Dios nos está dando de alerta a nosotros para que despertemos a esa situación. Ahora, hemos estado viendo cómo un acto de desobediencia trae caos, trae tragedias a todo un reino. Así como algo pequeñito que tú hagas en tu vida va a destruir todo tu reino. Porque Dios te ha llamado a ti para ser rey, para ser sacerdote, ¿verdad? Y te ha dado tu reino. Primero tu vida es tu reino. Y luego te ha puesto alrededor personas para que tú transmitas el gobierno de Dios a ellos. No tu gobierno, no tus órdenes, sino el gobierno de Dios a la vida de ellos. Y entonces vemos cómo el rey David, que también fue rey, vamos a segunda de Samuel, el rey David también hizo algo que lo sacó del caminar por el cual iba. Usted sabe que vio a una mujer que no le pertenecía, que ya tenía dueño, y se acostó con ella, y luego
la muchacha quedó, o no, no muchacha, ya era casada, ¿verdad? Ya. La señora quedó embarazada y para tratar de ocultar el fruto, pues llamaron al esposo que estaba en guerra, estaba peleando a favor del reino del rey David, y quisieron pues que él se allegara a la esposa para que él creyera que iba a ser hijo de él. Pero él se negó. Él dijo, no, yo no voy a ir a dormir a mi casa mientras el ejército de Dios está acampando en tiendas. Y se quedó también él durmiendo en la calle prácticamente. Y entonces David lo manda a matar. Escribe una carta, se la entrega en sus manos y le dice, entrégasela al comandante, al general. Y en esa carta iba la orden de que tenían que ponerlo al frente de batalla para que el enemigo lo matara. Mire qué perverso era David, ¿verdad? Igual que nosotros, ¿verdad que sí? ¿O no? Sí, sí, sí. No estamos aquí señalando nada más, no. Estamos examinando que así es nuestro corazón también, ¿verdad? Y el que cree que no es capaz de eso, esos son los más terribles, ¿verdad? Porque el que dice, yo no soy capaz de eso, cuídese de esas personas, ¿verdad? Porque esos son los peores. Ahora, ¿qué sucedió? Que llegó el profeta Natán y entonces dice en 2 Samuel capítulo 12, verso 5, que llega el profeta y le cuenta una historia donde pues hablaba de lo que David había hecho, pero haciéndolo creer que era otra persona. Y cuando David oyó la historia de injusticia que se había hecho, dice que se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, sin saber que él era el mismo de quien estaba sentenciando. Y dijo al profeta Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Mire, todo esto es enseñanza para usted. Nunca, nunca condene a alguien, a menos que tenga la facultad de parte de Dios como ministro. Hay ministros que Dios les da autoridad para decretar juicios, para juzgar, ¿verdad? Como Pablo, el apóstol Pablo, que dice a Alejandro el candelero, pues lo entrego en las manos de Satanás, ¿verdad? Esos son niveles espirituales, ¿verdad? Pero a nivel normal, usted nunca debe de señalar a alguien en condenación, ¿verdad? Porque cuando usted lo hace, usted mismo se está condenando, usted mismo se está señalando. Al contrario, dice la Biblia, cuando tú veas que tu hermano comete una falta, teme en tu corazón, para que tú te prepares y tú no caigas en esa misma situación que él cayó. Ahora, cuando viene el juicio, porque aquí lo dice en el verso 6, primero tenía que morir, tenía que haber muerte. Verso 6 dice, y debe de pagar 4 veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre, así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Mire, ¿quiénes somos nosotros para condenar a otros si nosotros mismos estábamos muertos en delitos y pecados? Fue el Señor el que nos sacó de esa situación. Nosotros nos salimos, Él nos sacó, Él nos buscó. Estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Entonces, debemos de reconocer con gratitud la misericordia de Dios sobre nosotros.
y la posición valiosa en la cual Dios nos ha puesto. Porque Dios nos ha dado una posición grande, y lo vamos a ir viendo un poquito más adelante en la vida del rey David, lo que Dios hizo con David. Ahora, dice aquí que entonces, en el verso 10, dice, ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor, he aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Ahora, oiga bien esto, porque lo que dice ahí es que Dios era el que iba a establecer el juicio sobre David. Entonces, uno debe de ser consciente de que si nos llega a pasar algo malo, es porque Dios lo ha determinado. No es el diablo, yo le estaba diciendo, ya deje de estarle echando la culpa al diablo, no. El diablo es un sirviente de Dios. El que determina el bien y el mal de nosotros solamente viene de nuestro Padre Celestial. No es decisión del diablo. Si por el diablo fuera, qué rato nos hubiera destruido. Pero es Dios quien decide y Dios dice, a este no me lo tocas. Y también puede decir, y aquel me lo agarras y me lo destruyes. Como lo vemos en el caso de David, lo vemos en el caso de aquella persona de Corintios, capítulo 5, donde un hombre se metió con la esposa del papá, se metió con su madrastra, y bueno, el apóstol Pablo lo entregó a Satanás, y la iglesia lo entregó a Satanás para que su carne, dice, fuera destruida. ¿Qué enfermedad le caería? No sabemos, pero no creo que haya sido bonito, ¿verdad? Ha de haber sido algo fuerte, difícil, pero gracias a Dios él se arrepintió y volvió otra vez a la congregación. O sea que hay misericordia de Dios aún cuando Dios determina un juicio, no quiere decir que estás excluido, sino que hay juicios correctivos, ¿verdad? Como cuando tomamos la cena del Señor y no la tomamos realmente para vivir para Dios, dice que pueden venir debilidades a nuestras vidas, pueden venir enfermedades, son juicios que Dios envía en corrección para que recapacites. Un accidente, una caída, ¿verdad? ¿Qué sé yo? ¿Qué Dios va a usar para hacerte recapacitar y decir, no, yo tengo que estar a cuentas con Dios, tengo que volverme a Dios? Y si tú lo haces de corazón, Dios te restituye y Dios te recibe como el padre recibió al hijo pródigo, ¿verdad? O sea que el hecho que alguien caiga bajo el juicio de Dios no quiere decir que ha estado ya destituido, no. Pero si sigue en esa condición, si no se arrepiente, si en lugar de que la corrección suavice su corazón, sino que lo endurece y lo endurece más. Entonces dice la Biblia que el que reprendido endurece su cerviz, de repente vendrá el golpe y ya no habrá restitución. Entonces mientras Dios te está tratando, pues vuélvete a Él con todo el corazón y arréglate con Dios. Ahora, vemos aquí que una de las ovejas que tuvo que pagar David es que dice el verso 14,
Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Tenía que haber una muerte, y la muerte le cayó al niño. Ahora, esto es interesante, porque aquí es donde quiero que vayamos. Ya nosotros vimos esto, ya lo estudiamos en enseñanzas anteriores, cómo David ayuna, intercede, dice el verso 16, que David rogó a Dios por el niño y ayunó, y fue y se pasó la noche acostado en el suelo, y bueno, y así pasó, dice que el verso 18, al séptimo día el niño murió. Entonces fíjese, este hombre es tremendo, porque cuando se trataba de buscar a Dios, lo buscaba de corazón, ¿verdad? Y dice que por 7 días estuvo ayunando y clamando a Dios y buscando el rostro de Dios. Misericordia para el niño, salva al niño, salva al niño, no permitas que se muera el niño. Pero ya estaba decretado que el niño iba a morir. Ya hablamos de eso, que hay veces que ya no se puede orar para sanidad, sino solamente para que se arregle la persona y que se vaya con Dios, ¿verdad? A veces al hospital a eso se va, ¿verdad? A orar y a decirle, mire, arréglese porque tal vez no sale de aquí, de este hospital, ¿verdad? Aunque también hemos visto muchos testimonios de que vamos a los hospitales y la persona ya la desahuciaron y a los días Dios lo levanta y sale del hospital, ¿verdad? Ahora, lo triste es que qué pasó después con esas personas, a saber, ¿verdad? Son muy pocas las que realmente reconocen la misericordia de Dios y siguen buscando a Dios. Pero bueno, ya quedan ellos si buscan de Dios o no buscan de Dios. Ahora, ya vimos entonces que hay juicios que no se van a poder detener. La muerte del niño no se pudo detener. Vino un juicio terrible y el niño murió. Pero cuando David, y de eso hablamos la última vez, como David en los Salmos 30, ya del Salmo 31 al 38, en su casa, y va a ver ahí cómo David habla en varios salmos ahí, de su condición mientras no confesaba su pecado. Mientras vivía en pecado, dice que la enfermedad lo abatía. Y usted tiene que examinar, porque a veces usted puede estar buscando ahí con los doctores y dependiendo de pastillas, y el problema es su alma. Es su alma. Y es más duro con la gente que ya tiene años en el Evangelio, ¿verdad? Porque el que ya tiene años en el Evangelio cree que ya está bien, que no peca. Y eso es terrible. Eso es terrible porque por eso para mí últimamente he estado hablando mucho acerca de los 6 pecados diferentes que hablé, que enseñé, y espero que usted los estudie. Los 6 que no son, los 6 pecados que son diferentes. Y el primer pecado que mencioné es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Y en cuántas situaciones, hermanos, diariamente nosotros pecamos? No porque estamos haciendo lo malo. Hay gente que va a la iglesia, hermano, y dice, pero yo ya no peco. Yo voy a la iglesia, voy a mi casa, voy al trabajo nada más, y yo no ando en el mundo, yo no ando ni siquiera en el teléfono, yo vivo una vida santa. Pero eso no quiere decir que no estás en pecado, porque si no estás haciendo la voluntad de Dios, si no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, si no estás haciendo de bendición al cuerpo de Cristo, porque ¿dónde deberíamos de estar todo el tiempo? Si no tenemos responsabilidades allá afuera, ¿dónde deberíamos de estar? Aquí. Ay, pero es que no es hora de culto. ¿Y qué tiene que ver eso? Cuando llevaron a Jesús
hermano, y lo llevaron bebito a los 40 días. ¿Era hora de culto? No. La gente religiosa no vio al Señor. Sin embargo, ahí estaba Ana, estaba Simeón y ellos, por el Espíritu Santo, pudieron ver al Salvador del mundo, al Salvador del universo. Entonces, aunque no haya reunión, hermano, convocatoria, usted debería estar acá lo más que pueda, hasta donde usted pueda. Porque si va a estar en su casa allá sin hacer nada, mejor venga aquí a hacer algo. Aunque sea platicar con los hermanos. De algo puede servir ahí. Va a venir alguien tal vez ahí con necesidad de una palabra de parte de Dios, y usted va a estar acá. Tal vez se le va el sueño a las 3, 4 de la mañana, pues véngase para acá. Tal vez el Espíritu Santo lo quiere aquí porque va a haber una necesidad aquí. Y en su casa usted no va a poder suplir esa necesidad. Entonces, no diga que no peca. Usted tiene que entender eso, usted tiene que examinar su corazón. Porque si no está siendo útil en el cuerpo de Cristo, usted está pecando. Eso es fundamental entenderlo. Bueno, entonces vemos aquí que ya el niño muere y entonces David dice que en el verso 20, David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a casa y cuando pidió le pusieron comida delante y comió. Hizo su luto y a seguir la vida. Sí, porque hay gente, hermano, que se muere un familiar y pasa ya toda su vida en luto. Triste, frustrada, amargada. Y no. El luto hay que vivirlo, hay que llorarlo y ya. Llega el momento en el cual se tiene que decir ya no más. Algunas personas el luto le puede durar un día, otras una semana tal vez. Los israelitas, por ejemplo, acostumbraban 40 días de luto. Bueno, y era tanta la tristeza, pues está bien. Si necesita 40 días, pero ya cuente cuántos días pasaron ya del difunto. Pero ya que pase un año y que todavía lleve ese dolor, eso no es normal. Eso no es lo que Dios quiere para usted. Por muy cercano que sea, por muy íntimo que haya sido la persona, tiene que usted vivir para los vivos y no morirse con el que se murió. Porque hay gente que anda como momia, como zombie aquí en la tierra, hermano, que dan ganas de mejor meterlo en la caja de una vez también y que porque sí, o sea, tenemos que ser realistas y vivir la vida, ¿verdad? Como dicen en Costa Rica, pura vida, ¿verdad? Sí, porque hay gente que está muerta en vida, hermano. Entonces no es así, no es así. Mire, David lloró a su hijo 7 días y todavía estaba vivo. Yo tuve la experiencia esa con mi papá, tuve la experiencia esa con mi hija, las dos experiencias que tuve. Con mi hija la entregué la noche antes de que se muriera. La lloré y se la entregué a Dios y ya cuando me dijeron que se murió, dije, bueno, pues ya se murió. Que la noche anterior se le había entregado a Dios. A mi papá también, la última vez que lo vi. Dios me habló, me dijo, es la última vez que lo vas a ver. Pues ahí lo abracé, lo lloré y bueno, ya cuando me llamaron como a las semanas, sonó el teléfono y dije, cabal, ahorita me están llamando para darme la noticia de mi papá. Y así fue. Ya no lloré porque ya había llorado antes. Y a mi mamá,
pues ni a su entierro fui. ¿Eh? Porque pues ya mi luto fue antes. Yo he aprendido a vivir para los vivos, ¿verdad? Y los muertos hay que enterrarlos y bueno, hasta ahí. Pero yo no voy a llevar olor de muerte. Dios a mí me ha llamado y a usted Dios lo ha llamado a llevar olor de vida a donde quiera que usted vaya. Y usted tiene que vivir la vida de Cristo. Y si no, usted está viviendo un pecado de transgresión. Ese es peor pecado que el que hizo David. Eso es terrible, por eso lo he explicado. Que el pecado de transgresión, que parece que es menos pecaminoso, es peor que el pecado que hizo David. Así que la Biblia nos llama a nosotros a estar siempre, ¿cómo? Gozosos. Tiene que estar al lado suyo, está gozoso. No, pero es que el sistema cómo está, es que el mundo cómo está, es que mi equipo perdió. Imagínense, gente que está contenta o triste por una pelota de fútbol. Qué miserables son esas personas. Pero usted no es así, ¿verdad? A mí qué me importa quién gane y quién pierda. Ahora, si yo fuera a jugar fútbol y me pagaran millones, entonces sí me interesaría. Pero que otros jueguen y yo pagar para que otro juegue, eso es ser tonto. Eso es no tener sentido común. Yo sé que hay gente que se molesta conmigo por eso, pero es la realidad. Recapacite, analice las cosas. No siga ahí como, ay, es que es el mundial. ¿Y qué? Yo por eso he dicho, yo quisiera que cuando sea el arrebatamiento, sea en la final de fútbol mundial, en el minuto 90. ¿Dónde va a estar usted en ese momento? ¿Adorando a Dios, glorificando a Dios? ¿O prendido ahí en una pantalla a ver, hermano, pagando miles de dólares por ver a otros jugar? Mejor páguele aquí a los hermanos y que ellos jueguen por usted. Le sale más barato. O mejor vaya usted a jugar con ellos. Le va a salir mejor porque va a hacer ejercicio. Sea sabio, sea sabio, sea sabio. Analice las cosas. No haga las cosas solo porque los demás lo hacen. Usted no es del mundo para estar pensando como piensa el mundo. Esa es la realidad. Bueno, pero, o sea, no estoy diciendo que es pecado que usted mire un partido de fútbol, no. Yo tal vez mire la final, tal vez. Tal vez. Yo he tenido fíjate que yo no estoy pendiente de los partidos ni nada de eso, pero aunque es inevitable, ¿verdad? Porque en todos lados las noticias salen y esto, y esto, y esto. A mí me gusta ver buenos goles. ¿Quién los meta? ¿Qué me importa a mí? Me gusta ver buenas jugadas. ¿Verdad? Pero sí he tenido la oportunidad a veces de que he estado en un lugar y cabal, no tengo nada que hacer y cabal es la final, no sé por qué. Yo, pues bueno. Pero si me toca, está bien, y si no, yo voy a dormir tranquilo. Gane quien gane y pierda quien pierda. Yo voy a dormir en paz, tranquilo, con gozo, ¿verdad? No como otros, ¿verdad? Solo se emocionan un ratito. Ganamos, ganamos. ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? Aunque el equipo que usted le vaya gane el mundial, ¿qué ganó? Solo restregarle al otro, ganamos, como que usted jugó. Mentiroso todavía. Pero
Algo tenía que decir el fútbol yo. Tal vez a alguien Dios le está hablando que se calme un poquito, que ya dejes, porque fíjese que el fútbol es un ídolo, es una religión. ¿No se ha dado cuenta que se han matado por causa de ese deporte? Hay odio aún dentro de las familias, hermano. Imagínese, es una religión. Y Dios dice, no vas a tener dioses delante de mí. Otra vez vuelvo a repetir, no estoy diciendo que ver jugar fútbol o jugar fútbol es pecado, no. Pero que ya sea parte de tu idolatría, eso sí es pecado. Que ya no vengas a la iglesia porque va a jugar cierto equipo. Eso sí está. O que esté diciendo que ya termine porque tengo que ir a ver. Eso sí es pecado. Eso es pecado. Bueno, pero ya es cuestión de usted. Volvamos mejor aquí a la palabra del Señor. Ahora, fíjese que entonces hubo una restauración de David. ¿Verdad? Hubo una restauración, volvió a la vida otra vez. ¿Verdad? Y entonces dice en el verso 24, estamos en 2 de Samuel 12, 24, dice, y David consoló a Betsabé, su mujer, y vino a ella y se acostó con ella, y ella dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Salomón, y el Señor lo amó. Y envió un mensaje por medio del profeta Natán. Mire la importancia que hay, hermano, en nuestra vida, que haya un ministrador. Mire cómo cambió la vida de David cuando David aceptó un ministro sobre su vida. Aceptó un pastor sobre su vida. Usted necesita un pastor sobre su vida. Un pastor que lo guíe, que lo instruya, pero no para que lo pastoree a la manera suya, al gusto suyo. Porque eso es lo que pasa a veces. Dice, yo quiero que usted sea mi pastor, pero yo le voy a decir lo que usted tiene que hacer por mí. Usted me tiene que hacer esto, usted me tiene que pastorear de esta manera, de esta otra manera. No tiene que darme vara, ¿verdad? Tiene que llevarme cargadito nada más y llevarme a las aguas de reposo, a los pasos delicados, ungir mi cabeza con aceite, que mi copa esté rebosando, pero jamás se le ocurra pasarme por el valle de sombra de muerte. Entonces hay gente que quiere ser pastoreada, pero a su manera. Y cuando el pastor le dice, tienes que pasar por acá, dice, no. Usted no es buen pastor. Porque un buen pastor no va a hacer que sus ovejas pasen por el valle de sombra de muerte. Un buen pastor no le va a dar vara a su oveja. ¿Usted ha conocido ovejitas así? Sí. Espero que no sea en el espejo que donde veas esas ovejas. Entonces, si vamos a ser ovejas, pues que realmente seamos obedientes al pastor, y cuando el pastor nos diga, tienes que caminar por acá, si es de parte de Dios, camina ahí, obedece. Entonces fíjese cómo Natán llegó y lo confrontó en su pecado. Pero ahora le nace un hijo de este nuevo matrimonio. Un matrimonio que empezó mal, pero Dios lo restauró. Mire, es que esto es algo lindo. Porque se da cuenta que cualquiera hubiera ya desechado este matrimonio. Empezaron mal, ¿sí o no? Y sin embargo viene Dios y dice, bueno, ya
aceptaste las consecuencias, voy a bendecir tu matrimonio. Así que eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿verdad? Arreglar nuestro pasado, y Dios va a restaurar el presente, si nos dejamos. ¿Verdad? Si nos dejamos. ¿Cuántos se van a dejar? ¿De veras se va a dejar? ¿Ah? ¿De veras se va a dejar restaurar? ¿O va a seguir haciendo las cosas a su manera? ¿Va a seguir matando a los, ¿cómo se llamaba este? Urías. No, ¿verdad? No. Ya con la esposa que tiene, ahí está ya, ¿verdad? Y dice aquí que entonces el verso 25 dice, y envió un mensaje por medio del profeta Natán, y entonces le puso por nombre Jedidías, por causa del Señor. Entonces, Jedidías significa como que es una persona amada de parte de Dios, ¿verdad? Y Salomón hemos hablado que significa que era un hombre pacífico. Entonces siempre van a ver las dos perspectivas, las dos perspectivas. Esto es importante entenderlo, porque venimos a estudiar la palabra. Yo quiero que usted aprenda a estudiar la palabra solo, ¿verdad? Cuando usted esté en su casa, que usted sepa cómo manejar la espada de dos filos, ¿verdad? Porque tiene dos filos, ¿verdad? Entonces, dice aquí que ante los hombres se iba a llamar Salomón, un hombre pacífico, pero ante Dios iba a ser su amado. Así que los hombres te podrán poner un apodo, ¿verdad? Pero Dios tiene un nombre para ti. Y eso es lo que cuenta realmente, el nombre que Dios te ha puesto, ¿verdad? Ahora, hay nombres que nos pusieron a nosotros que traen maldición. Y usted tiene que romper con esas maldiciones que llevan su nombre. Porque hay nombres, hermano, que a saber qué significarán. Usted tiene que ir y buscar el significado del nombre. Por ejemplo, en Honduras muchas mujeres se llaman Suyapa. ¿Y por qué se llaman Suyapa? ¿Por qué se llaman Suyapa? Por una acera, una diosa pagana que existe allá en Honduras, ¿verdad? En México muchas se llaman Guadalupes, Lupes. Aún hay hombres que se llaman Guadalupes. ¿Verdad? Imagínense qué maldición la que le pusieron. ¿Verdad? En Guatemala hay mujeres que se llaman Asunción. Es la misma, es la misma. ¿Verdad? O sea, hay que examinar de dónde vienen esos nombres. ¿Verdad? Tal vez a usted le pusieron el nombre porque su papá tal vez estaba enamorado de una muchacha que se llamaba así y le puso el nombre a usted también, para siempre mencionar ese nombre en la casa. Entonces, mire, metió adulterio ahí. O sea, hay cosas que tenemos que examinar porque están ahí en la casa. Por ejemplo, hemos hablado de la pornografía. Si un padre o una madre mete pornografía a la casa, no se sorprenda que después sus hijos resulten viviendo en una vida desordenada de pecado. Si invitaron a esos espíritus perversos de sexualidad a que entraran a la casa. Entonces hay que sacar todo eso es serio, porque eso trae maldición. Y usted tiene que traer bendición, restauración, ¿verdad? Entonces fíjese que hasta el nombre le cambiaron. ¿Por qué? Porque el hombre le puede poner un nombre a usted y que tal vez el nombre tal vez no significa algo malo, pero Dios tiene un nombre mejor para usted.
Por ejemplo, Abraham, ¿cómo le puso Dios? Abraham. Mire, hasta Dios le cambia nombres. A Pedro. Pedro no se llamaba Pedro. Fue el nombre que el Señor le puso. ¿Verdad? Entonces, aún el nombre hay que examinarlo. Y todo, hermano, todo en tu vida, tú tienes que examinar, hasta lo más mínimo, hasta lo que parece que no tiene significado. Examínalo. Ponlo ante la lupa del Espíritu Santo y dice, Señor, examina esto, ¿cómo es? Si tiene algo que hay que romper con eso, hay que deshacerme de eso. Yo tengo que deshacerme porque yo quiero toda la bendición de Dios. Ahora, vemos entonces que cuando nace Salomón, no nace así nomás, sino vemos aquí, y no sé si me va a dar tiempo de avanzar todo, pero aquí en Segunda de Samuel, capítulo 3, verso 2, dice, a David le nacieron hijos en Hebrón. Fíjese que David fue ungido 3 veces. Fue ungido 3 veces y eso es lo que usted tiene que buscar. Nosotros vamos a ser ungidos 3 veces. Primero la unción de Cristo en nuestro espíritu. Luego la unción del Espíritu Santo en nuestra alma. Y luego la unción del Padre en nuestro cuerpo. Y cuando alcancemos esa tercera unción del Padre, hermano, ya estamos garantizados. Pero algunos solo se van a quedar con una unción o con 2 unciones. Yo quiero la tercera unción. Era lo que Pablo buscaba. Cuando usted lee Filipenses capítulo 3, estúdielo en su casa, Filipenses capítulo 3, Pablo habla de una mejor resurrección. Porque buscaba esa tercera unción en su cuerpo, que nos habla también 2 de Corintios capítulo 4. Ahora, aquí en 2 de Samuel capítulo 3, verso 2, dice que a David le nacieron en Hebrón, que ahí fue su segunda unción. La primera unción que recibió David, ¿dónde fue? Para ser rey, en su casa. ¿Se recuerda cuando Samuel fue a visitarlo? Fue la primera unción. Luego lo ungieron para ser rey sobre Hebrón. Y luego lo ungieron para ser rey sobre todo Israel. ¿Verdad? Ahora dice, a David le nacieron hijos en Hebrón. Su primogénito, ¿quién fue? Amnón. El segundo, Gilead. El tercero, Absalón. El cuarto, Adonías. El quinto, Cefatías. El sexto, Itream. Entonces fíjese que ahí venía ya el orden de sucesión. Y eso lo vamos a ver más adelante. Cómo ellos no alcanzaron eso y cómo se fueron muriendo. Eso es lo terrible. Mire cómo una desobediencia trajo la muerte a sus hijos. Por eso usted tiene que examinar y arrepentirse de los pecados de su bisabuelo, de su abuelo, de sus papás, tanto varón y mujer. Bisabuelos, bisabuelas, abuelos, abuelas, papá, mamá, romper con todo eso.
Porque al saber qué pactos hicieron ellos con su descendencia. Hay tal vez alguno de esos de sus ancestros, que tal vez fue a hacer pactos de brujería y que los entregó a cierta potestad demoníaca. Otros tal vez fueron ante un dios pagano a decirle, mira, vengo a hacer un voto de pobreza. Y por eso es que usted no prospera. Porque viene un momento, hermano, que usted dice, con este negocio me levanto y de repente termina usted quebrado en lugar de recibir ganancias. Se tiene que romper con todo eso. No se acomode a decir, no, es que así le pasa a los hispanos. No, usted es un hijo de Dios ahora. Y usted tiene que alcanzar la prosperidad aún financiera de parte de Dios. ¿Verdad? O Dios no quiere que usted sea próspero. Sí, Dios quiere que usted sea próspero, pero la prosperidad no es el dinero. Dinero sin la prosperidad es maldición. La prosperidad, tú vas a caminar en la prosperidad de Dios y nada te va a hacer falta. Esa es la bendición. ¿Verdad? Esa es la bendición. ¿Verdad? Entonces, vemos aquí que David tenía seis hijos aquí. Luego tuvo otros hijos más adelante. Pero, fíjese lo interesante. Vamos a 2 de Samuel capítulo 7. No sé hasta dónde voy a llegar, pero de ahí seguimos más adelante. Dice, sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de unas cortinas. Porque se recuerda que David había llevado el arca en el capítulo 6. Dice que en el verso 17, dice, metieron el arca del Señor y la colocaron en un lugar dentro de la tienda que David había levantado para ella, y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Entonces, se recuerda que los filisteos se habían llevado el arca del pacto, pero el arca del pacto los destrozó, les destrozó hasta sus dioses. Hizo estragos, ahorita el arca, hermano. Entonces ellos devolvieron el arca y dijeron, no, antes que nos mate a todos, devolvamos a los israelitas. Y el arca debieron de haberla devuelto al tabernáculo que estaba en Gabaón. Pero David dijo, no, el arca me la llevo a mi casa. Y usted sabe la historia. Preguntó cómo llevaron el arca, cómo llegó el arca hasta acá, y bueno, una carroza jalada por vacas. Entonces digo, pues voy a hacer una carroza más bonita. ¿Qué pasó? Dios detuvo esa manifestación y llevó muerte, y murió Usa, y bueno, todo el asunto. Y entonces dijo David, no me puedo llevar el arca a mi casa, así que se la dio a Obed-edom. Dijo, pues que se muera Obed-edom ahí en su casa si está mal, ¿verdad? Es que ese David era tremendo, hermano. Era tremendo. Usted lo oye como el dulce cantor de Israel y todo bonito, pero era de temerle. Era muy astuto. Era muy astuto. Entonces dijo, voy a probar cómo le va a Obed-edom. Y de repente Obed-edom se lleva el arca, hermano, y la casa de Obed-edom empieza a prosperar, y le llevan la noticia, mira, la casa de Obed-edom está prosperando desde que llegó el arca. Entonces dijo David, no, entonces si funciona, me la traigo a mi casa. Pero ¿cómo me la voy a traer? Los sacerdotes la tienen que traer sobre sus hombros. Y usted sabe que hizo una fiesta y se puso a danzar enfrente del arca y danzando. Usted lo puede leer aquí en el capítulo
capítulo 6 de Segunda de Samuel. La trajo y la metió a su casa, hermano. Le hizo una tienda en el patio de su casa y ahí la colocó. Y ahora dice que él ya estaba viviendo en una casa ya como rey, como su palacio, pero veía el arca que estaba en una tienda y dijo, no es justo que yo viva mejor que el arca. Entonces voy a construir un templo para esa arca. Y entonces llegamos aquí al capítulo 7 de Segunda de Samuel. Dice, verso 2, que el rey dijo al profeta Natán. ¿Se da cuenta la importancia de un ministro sobre nosotros? De un pastor. Sí, porque creemos, hermano, que el pastor es solo regaño y regaño y regaño. No, 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 no. Claro, si te portas mal te va a caer. Y tienes que aceptar la disciplina y tienes que aceptar el regaño. ¿Verdad? Porque hay gente que solo le gusta al pastor cuando le habla bonito, le profetiza y le dice que te va a ir bien y que ora por ti y todo, pero cuando saca la vara, no, ya el pastor no me ama, por eso me trata así. No. Entonces, mira, ¿le convenía a David tener al profeta cerca, sí o no? Mire, por medio de él fue restaurado, fue sano de su cuerpo. Y ahora se le acerca y le dice, mira, yo habito en casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey, ve, haz lo que haya en tu corazón, porque el Señor está contigo. Y sucedió que esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así dice el Señor. ¿Se da cuenta que usted no tiene que recibir todas las profecías que vienen a su vida? ¿Ah? Porque ya David, hermano, se fue a acostar esa noche ya diciendo, voy a construir el templo a Dios. Me confirmó. No. Y Dios le habla al profeta y le dice, no, ve y dile, así dice el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues yo no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo, donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel. Hablé palabra alguna de las tribus de Israel, a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis construido una casa de cedro? O sea, Dios diciéndole a David, si yo nunca les he pedido a ustedes que me hagan una casa. Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. ¿De dónde te sacó el Señor, hermano? ¿De dónde te sacó el Señor? Mira, de la ignorancia. Pero ya no para que sigas siendo ignorante, ¿verdad? Sino para que seas parte del reinado del Señor, que seas príncipe, que seas rey del Señor, ¿verdad? Y ahora, verso 12, y aquí es donde viene Dios y le dice, tú no vas a construir una casa, tú no vas a construir una casa, ¿verdad? Dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual, ¿qué dice? Saldrá, diga saldrá, diga saldrá. Si dice que saldrá, pregunto, ¿ya había nacido o no había nacido? ¿Ah? ¿Ya había nacido o no había nacido? No.
Entonces, volvamos al capítulo 3 de Samuel. Verso 2. ¿Quién era el primogénito de David? Amnón. El segundo, Eliab. El tercero, Absalón. El cuarto, Adonías. El quinto, Cefarías. El sexto, Iteam. Pregunto, ¿quién de esos iba a ser el que le iba a construir el templo? ¿Ah? ¿Quién? ¿Alguno de ellos le iba a construir el templo? ¿Por qué no? Porque eso ya habían nacido. Mire qué lindo cómo Dios establece un plan, hermano. Y establece un plan con personas que todavía no han venido a este mundo. Por eso cuando todo el mundo se estaba estableciendo y se planificó los tiempos del 2026, Dios te puso a ti en este tiempo. Dios no dijo, vas a nacer allá en el 1800 o en el 1500. No. Tú fuiste planificado por Dios para nacer en este tiempo y estar aquí en Austin, Texas. Aleluya. Bendito el nombre de Dios. No es casualidad. Hay un propósito de Dios. Pero tú tienes que creerlo. Y eso es lo difícil. Porque es más fácil creer que Dios puede usar a alguien más. Ah, sí, no, pues si ya están ahí estos llegaron antes que yo. Estos tienen más tiempo en el evangelio que yo. Y mira cómo Dios desecha lo viejo a veces. Por eso yo te he dicho, no te vuelvas viejo, vuélvete anciano, pero no viejo. Es diferente. Así que Dios a veces va a usar a los jóvenes, Dios va a usar a los niños. De repente tú ves a tu hijo y no sabes ni siquiera quién va a ser. De aquí a unos 15 años, de aquí a unos 10 años. De repente va a ser uno de esos siervos del final, donde la manifestación gloriosa de los hijos de Dios se va a derramar con poder, hermano. Y tus hijos y tus hijas van a profetizar y van a hacer milagros y van a hacer sanidades. Por eso la responsabilidad recae sobre ti. Recae sobre ti. Ya me pasé, hermano, perdón, ya se me acabó el tiempo. Me emociono tanto que a veces se me olvida. Pero vamos a seguir hablando de esto. Mire, los planes y los propósitos de Dios sobre nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos importa lo de David y Salomón? ¿Verdad que sí? Lo que nos importa es lo que Dios tiene para nosotros. Porque hay gente que se emociona con lo de Salomón y David. ¿Y qué gana usted con eso? ¿Qué gana usted con saber que David le metió una pedrada a Goliat y le quitó la cabeza? ¿De qué le beneficia a usted eso? No, usted es ahora el que tiene que levantarse en el nombre del Señor y hacer libre al pueblo de Dios. Así como David lo hizo en aquel tiempo, es llamado suyo ahora levantarse en el nombre del Señor. Por eso, mire, en las vigilias, vengan los ayunos, y ahí usted se va a ir levantando y ahí usted va a recibir la unción del Espíritu Santo y ahí usted va a recibir la revelación de Dios y Dios lo va a empezar a levantar y a levantar y a levantar de una manera poderosa, porque son promesas para usted, para los suyos, para sus hijos, para sus nietos. Si todavía no han nacido, hermano, ¿qué planes tendrá para los que no han nacido? Aleluya. Pero grandes son las promesas del Señor. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Maravilloso, maravillosa es la palabra del Señor. Maravillosa es la palabra del Señor. Dios tiene planes para ti. Dios estableció planes tremendos para ti.
Si sacó a un pastor de ovejas iletrado, ignorado por sus hermanos, por su padre, por su familia, y lo constituyó en el rey más poderoso de todos los tiempos. Porque no hay rey más grande en la tierra que haya existido que el rey David. Tal vez han habido reyes con más ejércitos, con más riquezas, pero eso es basura. Él recibió las promesas eternas. Y Dios a ti hoy te da promesas eternas. Para ti, para los tuyos. Dios te ha llamado a ti a hacer bendición, a llevar vida, llevar vida, llevar vida. Saca el dolor de tu alma. Saca el luto de tu alma. Saca el odio, el resentimiento de tu alma. Para que el Espíritu Santo de Dios pueda usarte poderosamente. No te menosprecies por ser niño, por ser joven, por ser mujer, por ser anciano, anciana. No te menosprecies. Porque no eres tú, es Dios a través de ti. Si tú te dispones, si tú le crees a Dios y si tú le dices, Señor, yo no soy digno, yo no merezco, Señor. Yo lo reconozco que no lo merezco, yo lo reconozco que yo no soy digno. Pero lo que hago es vaciarme y humillarme y rendirme. Para que a través de mí tú hagas maravillas, tú hagas prodigios, tú hagas milagros, tú hagas sanidades. Y que tú recibas la gloria, Padre, tú recibas la gloria. Porque no es que mi nombre tenga que ser reconocido, no interesa si mi nombre es reconocido. Es que el nombre de Jesucristo sea reconocido como el único que nos ha dado la autoridad para estar en conexión contigo, Padre. Porque no hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre debajo del cielo, ni aún en el cielo, que nos conecte con el Padre. Solamente nuestro Señor Jesucristo, a quien reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro camino, como nuestra verdad, como nuestra vida. Gracias por habernos escogido, Padre. Gracias por habernos escogido. Créelo, hermano, créelo, créelo, en la autoridad de Cristo Jesús. Créelo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No te mires a ti, mira a aquel que lo dejó todo en el cielo y se humilló hasta lo más bajo. Y fue llevado como cordero al matadero a ocupar tu lugar de condenación. A Él mira la obra que Él hizo. Esa obra es poderosa. Esa obra es poderosa. Por medio de Él vamos a ser vasos de honra, vamos a ser vasos limpios.
Vamos a ser instrumentos en sus manos. En la autoridad de Cristo Jesús, nos rendimos a ti, nos rendimos a ti. Recíbenos, Padre, recíbenos. Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.